Esta es la historia de Sofía, quien nunca creyó en lo paranormal. Hasta que sucedió. Sofía vivía en una casa pequeña pero acogedora, situada en las afueras de Guanajuato. Una noche de verano, mientras terminaba de leer un libro en la sala, su gato, Zeus, comenzó a maullar de forma extraña frente a la puerta del balcón. Era un maullido profundo, como si quisiera advertirle de algo. Sofía dejó el libro a un lado y se acercó al ventanal. La luna iluminaba el jardín y no había nada fuera de lo común, salvo el silencio inusual de la noche. Pero entonces lo escuchó. Un ruido leve, casi imperceptible. Toc, toc, toc. Era como si alguien golpeara el cristal del balcón. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Debe ser el viento, pensó, intentando convencerse mientras cerraba las cortinas y se dirigía al cuarto para dormir. No sabía que aquella decisión marcaría el inicio de algo aterrador. A la mañana siguiente, encontró algo que la dejó perpleja. Justo frente al balcón, en el césped húmedo, había huellas. No eran humanas ni de ningún animal que conociera. Eran profundas, grandes, y terminaban en lo que parecían garras. Sofía decidió ignorarlo, atribuyéndolo a un perro grande o incluso a su imaginación. El primer encuentro. Esa noche, mientras preparaba la cena, Zeus comenzó a actuar extraño de nuevo. Esta vez, en lugar de maullar, se escondió bajo la cama. Sofía intentó calmarlo, pero el gato no quería salir. De repente, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. «Genial, un apagón», murmuró. Agarró su celular para usar la linterna y, mientras buscaba velas, volvió a escucharlo. Toc, toc, toc. Esta vez más fuerte. La linterna iluminó tenuemente el pasillo. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sofía se dirigió hacia el origen del sonido. Llegó al balcón, donde las cortinas estaban ligeramente abiertas. Lentamente las corrió y su cuerpo se congeló al verlo. Afuera, bajo la tenue luz de la luna, una figura oscura y alada la miraba fijamente. Tenía ojos rojos, brillantes como brasas encendidas, y una presencia que parecía absorber el aire mismo. Era inmenso, con alas que se extendían más allá de lo que podía ver. El miedo la paralizó. La figura alzó una garra y señaló directamente hacia ella. Sofía soltó un grito y retrocedió, tropezando con el sofá. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. La oscuridad de la noche volvió a ser total. Las señales. En los días siguientes, Sofía empezó a notar que algo no estaba bien. Los electrodomésticos fallaban constantemente, las luces se apagaban y encendían solas, y un olor extraño, como a azufre, llenaba la casa cada noche. Intentó buscar respuestas. Tal vez sea un animal, le dijo una vecina, pero Sofía sabía que no era tan simple. Una noche, desesperada, decidió grabar lo que pasaba. Colocó su celular frente al balcón y dejó la cámara grabando mientras dormía. Al día siguiente, revisó la grabación y lo que vio le heló la sangre. En el video, a las 3:15 de la mañana, las cortinas comenzaron a moverse, aunque no había viento. Luego, una sombra apareció al otro lado del cristal. Era la figura de la noche anterior. Se quedó ahí, inmóvil, observando hacia el interior. Entonces, lentamente, levantó una garra y golpeó el vidrio. Toc, toc, toc. La llamada. Sofía no sabía a quién acudir. En su desesperación, buscó a un sacerdote local, el padre Ignacio. Este accedió a bendecir su casa y escuchar su historia. Lo que describes, dijo el padre Ignacio con tono grave, se parece al Mothman, el hombre polilla. Es un presagio, Sofía. Donde aparece, siempre sucede algo terrible. Esa noche, después de que el sacerdote bendijera la casa, Sofía pensó que todo había terminado. Pero estaba equivocada. A las 2:33 de la mañana, su celular sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero respondió. Nadie habló. Solo escuchó respiración al otro lado de la línea. De fondo, el mismo sonido que había escuchado tantas noches. Toc, toc, toc. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, gritó, pero la llamada se cortó. Al mirar la pantalla, notó algo escalofriante. La llamada había durado exactamente 6 minutos con 6 segundos. El desenlace. Sofía decidió que ya no podía quedarse en esa casa. Empacó sus cosas y se fue a casa de una amiga. Durante varias semanas, todo pareció volver a la normalidad. Pero una noche, mientras revisaba su correo, recibió un mensaje sin remitente. El asunto decía, no puedes huir. El cuerpo del mensaje era un video. Lo reprodujo, y lo que vio la dejó sin aliento.
Era una grabación de ella misma, durmiendo en su nueva habitación. La cámara se acercaba lentamente hasta que la figura oscura y alada aparecía en el marco, observándola desde la esquina del cuarto. La pantalla se apagó. Esa fue la última noche que se supo de Sofía. Reflexión final. ¿Qué opinas? ¿Era el Mothman un ser sobrenatural o algo más? ¿Crees que Sofía podría haber evitado su destino? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que ame los relatos de terror. Eso es lo primero que sentirás cuando escuches esta historia, porque no importa cuán valiente te consideres, a veces, lo desconocido tiene maneras extrañas de colarse en nuestra realidad. Quiero que imagines algo, una noche oscura, el viento soplando con una fuerza que parece querer arrancar hasta los recuerdos de las calles vacías. Ahora imagina estar solo, de pie en un estacionamiento subterráneo. Solo los neons fríos iluminan el espacio, y el eco de tus pasos parece venir de todas partes. Pero entonces, sientes algo que no debería estar allí. Así comienza nuestra historia, con Mateo, un guardia de seguridad nocturno. Una noche como tantas, en un edificio de oficinas moderno, pero extrañamente desolado, Mateo se encontraba realizando sus rondas habituales. Era su tercer mes trabajando allí, y aunque había escuchado rumores entre sus compañeros sobre cosas raras en el lugar, él no era de los que creían en cuentos. Solo son supersticiones, se decía a sí mismo cada vez que escuchaba un ruido extraño o veía algo que no podía explicar al instante. Pero esa noche, todo cambiaría. El primer encuentro. Era casi la 1 de la madrugada cuando una de las cámaras del estacionamiento del sótano captó algo. Mateo estaba sentado en su caseta, con los monitores frente a él, repasando perezosamente las imágenes. En la esquina inferior de una de las pantallas, una figura, estática. Debe ser un reflejo o un error en la cámara, pensó. Pero al fijar la vista, el reflejo se movió. Era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado. Su cabello estaba desordenado, y parecía usar una capa de ropa demasiado abultada para ser práctica. Mateo cambió la vista de la cámara para tener una mejor perspectiva, pero cuando regresó a la imagen original, ya no estaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó, ajustó su linterna en el cinturón y decidió bajar a investigar. Mientras descendía las escaleras, el aire se sentía más frío de lo normal. Era como si el ambiente mismo hubiera cambiado, cargado de algo que no podía identificar. El silencio sepulcral. Al llegar al estacionamiento, no había rastro de la mujer. Las luces automáticas parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Mateo caminó entre los autos, revisando cada rincón, pero todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Debe ser mi mente jugándome una mala pasada, pensó. Pero justo cuando se disponía a regresar a su caseta, escuchó algo. Un susurro, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para congelarlo en su lugar. Mateo, susurró una voz femenina. Él sintió como si su corazón se detuviera por un instante. Giró la linterna en dirección al sonido, pero no había nadie. Debe ser el viento, trató de convencerse, pero el viento no puede susurrar tu nombre. Los testigos. Al día siguiente, Mateo compartió su experiencia con un compañero de turno diurno. «Oh, ya viste a la dama del sótano», dijo su colega con una risa nerviosa. Mateo lo miró confundido. «La hemos visto varios. Siempre aparece alrededor de la 1 de la madrugada. Algunos dicen que es una mujer que solía trabajar en este edificio, que un día nunca salió del estacionamiento. Otros dicen que es algo más oscuro». Mateo no estaba seguro de qué pensar, pero en los días siguientes empezó a notar un patrón. Cada noche, a la misma hora, ocurría algo. Si no eran susurros, era un movimiento en las cámaras. Si no era eso, eran pasos que resonaban en el vacío. Y cada vez, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Una noche diferente. Una semana después del primer avistamiento, Mateo decidió enfrentar su miedo. Bajó al estacionamiento con una grabadora y su teléfono, decidido a capturar cualquier evidencia de lo que estaba ocurriendo. Eran las 12:50. Se sentó en el capó de un auto y esperó. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes, pero justo a la 1, las luces comenzaron a parpadear. Mateo sintió como el aire se enfriaba de nuevo,
y esa sensación de ser observado volvió, más fuerte que nunca. Encendió su grabadora y preguntó en voz alta: «¿Hay alguien aquí? ¿Necesitas ayuda?». Por un momento, no hubo respuesta. Pero entonces, un sonido, un lamento suave, casi como un sollozo, llenó el espacio. Mateo apuntó su linterna hacia el origen del sonido y vio algo que nunca olvidaría. Allí estaba ella, la mujer, de pie, con la cabeza ladeada, mirándolo fijamente. Sus ojos parecían dos pozos negros, y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Pero lo más aterrador no era su apariencia, sino la forma en que desapareció. En un parpadeo, simplemente ya no estaba. La resolución. Mateo dejó el trabajo poco después de esa noche. Aunque nunca habló abiertamente de lo que vio, quienes lo conocían sabían que algo había cambiado en él. La empresa instaló nuevas cámaras y contrató a más personal, pero las historias continuaron. Hasta el día de hoy, la dama del sótano sigue siendo una presencia inexplicable en ese edificio. Algunos dicen que solo busca ayuda, otros creen que está atrapada, repitiendo una y otra vez los últimos momentos de su vida. ¿Y tú, te atreverías a trabajar una noche allí? Todo comenzó en un pequeño pueblo del norte de México, un lugar rodeado de montañas y cubierto por la bruma del misterio. En este rincón, los ancianos solían susurrar historias al caer la noche, advertencias sobre no caminar solo bajo la luz de la luna llena. Pero como sucede a menudo, las advertencias son ignoradas, hasta que es demasiado tarde. Esta es la historia de mi familia, una que ha marcado generaciones y ha dejado cicatrices invisibles en el alma de quienes la vivieron. Era una cálida noche de verano cuando mi abuelo, Serafín, un niño pequeño en ese entonces, desapareció de su hamaca mientras dormía. Su madre, mi bisabuela Clara, encontró el lugar vacío, excepto por unas huellas de lo que parecían ser patas de un perro grande, o tal vez un coyote. Desesperada, corrió a buscar ayuda, y lo que siguió fue una búsqueda frenética por el pueblo y sus alrededores. Conforme pasaban los días, la esperanza se desvanecía, pero los rumores crecían. Decían que al caer la noche se escuchaba el llanto de un niño entre las parcelas de maíz, cerca de un imponente árbol de capulín. Nadie se atrevía a acercarse, pues ese árbol era conocido como el refugio de un ser oscuro, un nahual capaz de transformarse en un perro negro con ojos rojos. Sin embargo, Clara no podía ignorar la posibilidad de que su hijo estuviera vivo. Reunió a sus hermanos y primos, hombres decididos pero temerosos, y esa noche se dirigieron al árbol armados con machetes y una escopeta. A medida que se acercaban, el llanto se hacía más fuerte, penetrante, hasta que al llegar vieron algo que los heló hasta los huesos. Allí, entre las raíces del árbol que formaban pequeñas cuevas, yacía un bebé sobre un lecho de hojas. Era Serafín, ileso, pero con una expresión que ningún infante debería tener, la mirada de alguien que ha visto demasiado. Antes de que pudieran celebrarlo, un gruñido rompió el silencio. Desde las ramas del árbol, un perro negro de tamaño descomunal los observaba. Sus ojos ardían como brasas, y sus colmillos brillaban bajo la tenue luz de la luna. Uno de los hombres disparó su escopeta, pero el ser no cayó. Solo después de recibir otro impacto en la pata, el perro emitió un aullido desgarrador y huyó entre las sombras. Aunque lograron rescatar al niño, nunca volvieron a ver al padre de Serafín, José, quien había desaparecido semanas antes. Años después, un conocido relató haber visto a José en otro pueblo, malherido y huyendo, con una venda improvisada en la misma pata que aquel perro había recibido el disparo. Mi familia quedó marcada por esta historia, convencida de que José no solo era un hombre, sino un nahual, una criatura atrapada entre dos mundos. Y aunque nadie volvió a mencionar su nombre, su sombra nunca abandonó nuestras vidas. La música más intensa, pausa. Ahora, déjame llevarte a otra historia, más reciente, pero igual de inquietante. Era el año de 1999, y Nancy, una estudiante universitaria, se encontraba preparando un proyecto en su casa. Las horas avanzaron, y para las 3:30 de la madrugada, decidió que era momento de dormir. Apagó las luces del comedor, pero al hacerlo, sintió que algo la observaba desde la oscuridad. Con cada paso que daba hacia las escaleras, la sensación de ser seguida se hacía más intensa. Al llegar a la curva de las escaleras, escuchó que alguien susurraba su nombre. Pensó que era su madre, pero al asomarse, vio una figura vestida completamente de negro, flotando a unos centímetros del suelo.
El terror la paralizó por un instante, pero al darse cuenta de que no era su madre, corrió escaleras arriba. Cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas, despertando a sus padres. Sin embargo, su hermano menor no reaccionó, lo cual era extraño, pues su habitación estaba cerca. Cuando su padre fue a revisar, lo encontró llorando desconsoladamente. Su hermano le explicó que había visto a una mujer de negro parada al pie de su cama, mirándolo fijamente. Al mismo tiempo, un olor extraño invadió la casa, como si varias velas hubieran sido apagadas, pero con un matiz pútrido que se impregnó en cada rincón. Esa fue solo la primera de varias noches en las que Nancy y su familia enfrentaron lo desconocido. SFX de viento y golpes. La última historia de esta noche nos lleva a Pachuca, Hidalgo, en el año 2015. Elizabeth, una joven madre, vivía con su esposo y su bebé en la casa de sus suegros. Una noche, mientras arrullaba a su pequeño, notó que el bebé miraba fijamente hacia una esquina del cuarto. No importaba cómo lo moviera, sus ojos siempre regresaban al mismo punto, como si algo invisible lo llamara. Minutos después, Elizabeth comenzó a sentir que su cuerpo la traicionaba. Era como si algo quisiera que soltara al bebé. Con todas sus fuerzas resistió, pero la sensación no desaparecía. Finalmente, su esposo despertó y salió al patio tras escuchar ruidos extraños. Allí, con la ayuda de Sal, enfrentaron a una criatura que describió como mitad mujer y mitad ave negra. Aunque lograron ahuyentarla, la experiencia dejó a la familia con un profundo temor. SFX de cierre, música esperanzadora. Estas historias, aunque separadas por tiempo y lugar, comparten un hilo común: el enfrentamiento con lo desconocido, con aquello que la lógica no puede explicar. Ahora, querido espectador, la pregunta es, ¿te atreves a escuchar más? Si es así, suscríbete a nuestro canal, comparte tu historia y únete a la comunidad de quienes buscan entender lo inexplicable. Mientras tanto, recuerda, no todas las sombras son inofensivas, y no todos los susurros vienen de los vivos. Nos vemos en el próximo episodio, si es que el sueño te deja llegar hasta entonces. Esa es la única palabra que podría describir lo que me ha sucedido y lo que estoy a punto de narrarles. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de historias que te quitarán el sueño. Les prometo que lo que escucharán hoy los hará dudar de lo que conocen como realidad. Si alguna vez han sentido una mirada inexplicable, un escalofrío recorriéndoles la espalda o han escuchado algo que no debería estar ahí, entonces sabrán que no están solos en esta experiencia. Pero antes de empezar, una advertencia. Estas historias no son para todos. Si decides quedarte, te invito a escuchar con atención, pero recuerda, no porque no creas en lo paranormal estás exento de convertirte en el siguiente protagonista. Esta historia viene de una suscriptora anónima que asegura que lo que vivió cambió su vida para siempre. ¿Están listos para conocerla? Comencemos. Yo nunca creí en estas cosas, comenzó el mensaje que nos envió. Siempre pensé que eran inventos para asustar a los más crédulos, pero algo sucedió que me hizo cambiar de opinión. Todo empezó hace un mes, una noche cualquiera mientras escuchaba su canal. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. Mi hermana y yo teníamos la costumbre de poner su programa de fondo mientras hacíamos nuestras tareas. A veces ni siquiera le prestábamos mucha atención, pero esa noche todo cambió. Alrededor de la medianoche, algo extraño comenzó a suceder. El programa que estábamos escuchando se interrumpió. La voz del locutor seguía allí, pero el fondo cambió. En lugar de la música habitual, solo se escuchaba un silbido, como si el viento soplara desde otro mundo. Mi hermana me miró con los ojos abiertos de par en par, y me preguntó si yo también lo estaba escuchando. Asentí, con un nudo en el estómago. Fue entonces cuando una sensación helada recorrió la habitación. Decidimos apagar la computadora, pero algo curioso ocurrió. El sonido continuó. Era como si la misma casa hubiera comenzado a emitir aquel extraño silbido. Asustadas, llamamos a mi mamá, quien estaba en su cuarto. Ella salió corriendo y, al entrar a nuestra habitación, su rostro se transformó. ¿Por qué están poniendo eso?, nos preguntó con un tono serio, casi enojado. Le explicamos que no éramos nosotras. Escuchen, dijo, esa no es una historia cualquiera. Están contando algo que pasó aquí, en esta casa. La historia que la madre describió no era otra que su propia experiencia, un suceso de su juventud que había quedado enterrado en su memoria, algo que había jurado nunca volver a mencionar, pero que ahora regresaba a ellos de la manera más perturbadora. Hace muchos años, continuó la madre,
Cuando tú y tu hermana eran unas bebés, algo comenzó a suceder. Todo empezó con una mujer extraña que conocí en el mercado. Ella se me acercó para elogiar a mis niñas, y aunque nunca antes la había visto, tenía una sonrisa que me pareció familiar. Al principio no le di importancia, pero pronto noté que esta mujer comenzó a aparecerse frente a nuestra casa. Todos los días, a la misma hora, se quedaba de pie mirándonos desde la calle. Nunca cruzó la puerta, pero siempre estaba ahí, inmóvil. El relato de la madre continuaba con detalles cada vez más inquietantes, sonidos en el techo, sombras que cruzaban las ventanas y, lo peor de todo, aquella noche en la que todos en la familia vieron una figura blanca salir de la habitación de las niñas y dirigirse a su dormitorio. Era tan real como ustedes y como yo. La vi con mis propios ojos, dijo. Y después de esa noche, todo cambió. La casa se llenó de un silencio extraño, un vacío que no se podía explicar. Hasta que un día, todo cesó. La mujer dejó de aparecer, y por un tiempo pensé que todo había terminado. Pero ahora estoy segura de que nunca se fue. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza mientras trataban de entender lo que estaba pasando en ese momento. El sonido de la computadora, el viento extraño, y ahora, la voz del programa narrando exactamente lo que había sucedido en esa casa hacía tantos años. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. ¿Es una coincidencia o algo más? Fue entonces cuando sucedió lo más aterrador. Mientras discutían qué hacer, las luces comenzaron a parpadear. Un ruido fuerte se escuchó desde la sala, como si algo pesado hubiera caído. Corrieron juntas, y allí lo vieron. Sobre la mesa del comedor, un objeto que no pertenecía a la casa, una muñeca antigua, con el rostro agrietado y los ojos de vidrio que parecían seguirlas. No había forma de explicar cómo había llegado hasta ahí. Ninguna de ellas recordaba haberla visto antes. «Es hora de limpiar la casa», dijo la madre, con una firmeza que no admitía discusión. Esa misma noche, quemaron incienso, rezaron y rociaron cada rincón con agua bendita. Pero el ambiente seguía cargado, pesado, como si algo invisible las estuviera observando. Al día siguiente, decidieron consultar a una persona experta en lo paranormal. Al escuchar su historia, el experto les dijo: «Lo que han vivido no es casualidad. Hay algo en esa casa que nunca debió ser perturbado. Cuando dejaron entrar a esa mujer extraña, también abrieron una puerta que nunca debió abrirse». El experto realizó un ritual de limpieza, pero advirtió que las energías negativas no desaparecen fácilmente. «Lo más importante es que no les tengan miedo», dijo, «porque el miedo las alimenta». Desde entonces, las cosas en la casa han estado tranquilas, pero el recuerdo de esos días sigue persiguiéndolas. «Nunca olvidaré la sensación de esa mirada», concluye nuestra suscriptora. «Aunque no pueda explicar todo lo que pasó, estoy segura de una cosa: el pasado siempre encuentra una forma de regresar». Esa fue la primera sensación que sentí antes de entender lo que realmente estaba sucediendo. Bienvenidos y bienvenidas a una recopilación de historias que no solo desafían la lógica, sino que tocan las fibras más profundas del miedo y el misterio. Apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que percibes lo inexplicable. Primera historia: la mujer del patio. Todo comenzó una noche cualquiera en un pequeño pueblo del centro de México. Mi abuela, quien entonces tenía 6 años, fue testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. Era una regla estricta en casa: nadie debía salir al patio después de que cayera la noche. Pero esa noche, una pequeña desobediencia la llevó a enfrentar lo sobrenatural. Mientras tiraba un bote con desechos, mi abuela vio a una mujer de cabello enmarañado lavando ropa. La inocencia de su edad la llevó a preguntar quién era y qué hacía allí. La mujer, con un camisón blanco empapado en manchas de tierra y sangre, ignoró sus palabras. Sin embargo, el agua de la pila seguía oscura, como si jamás pudiera limpiarse. En ese momento, los gritos de su padre rompieron el silencio. Con un tono desesperado, le ordenó que entrara. Pero cuando su padre salió a buscarla, la cargó y le dijo algo que jamás olvidaría: «No vuelvas a mirar a esa mujer. Cierra los ojos y no los abras hasta que te lo diga». Años más tarde, sus padres le confesaron que esa figura había estado apareciendo en su patio desde antes de que ellos compraran la casa. Era un espíritu atrapado en el tiempo. Nadie lo sabe, pero mi abuela nunca volvió a salir de noche. Segunda historia: la niña del almacén.
Desde el momento en que comencé a trabajar como encargado de un almacén de fotografía, supe que algo no estaba bien. En un rincón oscuro, más allá de los estantes llenos de cámaras y lentes, sentí una presencia. Pero lo que comenzó como un leve escalofrío se convirtió en una relación peculiar con un espíritu que parecía no querer dejarme en paz. Una noche, mientras revisaba inventarios, vi a una niña vestida de negro entre los estantes. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, sus apariciones se volvieron recurrentes. Decidí dejarle una muñeca como un regalo, y aunque por un tiempo todo pareció calmarse, su energía seguía presente. Cuando me fui de ese trabajo, la niña me siguió, apareciendo incluso en mis sueños. Lo más impactante fue cuando mi jefe, escéptico al principio, revisó las cámaras de seguridad y vio claramente su figura, una niña de cabello largo, vestida con ropa antigua. Desde entonces, nadie quiso quedarse solo en ese almacén. Tercera historia, el novio que volvió. A los 17 años, tuve un accidente en motocicleta junto a mi novio. Mientras yo sobreviví con lesiones graves, él no tuvo la misma suerte. Durante semanas, nadie me quiso decir que había fallecido. Pero las noches en el hospital fueron testigos de algo que no puedo explicar. Él apareció en mi ventana, vestido con un traje rojo de terciopelo. Me pedía que lo acompañara, que dejara el hospital. Aunque yo no podía moverme, su insistencia creció. Luego descubrí que ese era el traje con el que lo habían enterrado, y lo que vi en su boca aquella noche, lo entendí después, era algodón, el que colocan en los cuerpos en la funeraria. Nunca olvidaré su rostro, ni su intento de llevarme con él al más allá. Cuarta historia, la prima que volvió a través de mí. La muerte de mi prima Clarisa en un accidente automovilístico dejó a toda mi familia devastada. Durante el Día de Muertos, mientras hablábamos de ella y la recordábamos, sentí que algo extraño sucedía. Su voz resonó en mi mente, pidiendo permiso para entrar. Sin entender del todo lo que significaba, acepté. De repente, sentí como si algo golpeara mi cuerpo. Cuando abrí los ojos, ya no era yo quien estaba hablando. Mi familia estaba en shock, era Clarisa, utilizando mi cuerpo para comunicarse con ellos. A través de mí, pidió a su madre que no se culpara por su muerte y aseguró que estaba en paz. Aunque fue un momento aterrador, también fue una forma de sanar para todos nosotros. Quinta historia, la mujer bajo la cama. Desde pequeña, escuché historias sobre Meche, la primera esposa de mi padre. Después de su muerte, su presencia continuó rondando nuestra casa. Mi madre, aunque incómoda, intentaba ignorar los extraños sucesos, como los mechones de cabello que aparecían debajo de la cama o los golpes en las paredes. Un día, mientras jugaba con mi hermano, vimos a una mujer vestida de blanco observándonos. Le contamos a mi madre, quien nos sacó de la casa de inmediato. Cuando le pregunté dónde vivía esa mujer, le respondí algo que aún la atormenta: siempre está debajo de tu cama. Esa es la única palabra que describía el ambiente en ese atajo que atravesaba un sembradío rodeado de árboles inmensos. Era temprano, el amanecer apenas teñía el cielo de tonos anaranjados, cuando Juan y su madre decidieron tomar ese camino hacia casa de sus abuelos. Era un trayecto rutinario, pero ese día algo cambió. Mientras caminaban, una sombra enorme pasó por encima de sus cabezas. Era el aleteo de un ave, o eso pensaron al principio. Miraron hacia los árboles, intentando localizarla. Y ahí estaba, agazapada entre las ramas, con las alas extendidas como si se protegiera del frío. Pero no era un ave común. Juan, a sus 10 años, decidió hacer uso de su resortera. Con una puntería que no sabía que tenía, lanzó una piedra que impactó directamente en aquella figura. Lo que sucedió después aún le quita el sueño. El ser abrió sus alas revelando su verdadera forma, largas y negras, con un rostro humano entre ellas. Era el rostro de una mujer demacrada, de ojos secos y expresión aterradora. Emitió un grito desgarrador que parecía venir de lo más profundo del bosque, y comenzó a descender hacia ellos con furia. Madre e hijo corrieron desesperados hasta la casa de los abuelos, donde apenas lograron cruzar la puerta antes de escuchar los golpes y aleteos sobre el techo. Los abuelos, serenos, les dijeron: han tenido suerte de sobrevivir. Eso era una bruja atrapada por la luz del día. Nunca aceptes ayuda de desconocidos. Ese fue el consejo que la familia de Carlos aprendió de la peor manera. Durante unas vacaciones en Iztapas y Guatanejo, se encontraron sin alojamiento.
Un anciano amable les ofreció habitaciones en una vieja propiedad suya. Sin opciones, aceptaron. La fachada del lugar no era nada especial, pero algo llamó la atención de Carlos: un moño negro en la puerta. No le dio mucha importancia hasta esa noche. Ruidos extraños comenzaron a escucharse. Golpes en la puerta, pasos en la azotea, cadenas arrastrándose por los pasillos. Su padre, envalentonado, maldijo en voz alta a lo que fuera que los perturbaba. Eso solo empeoró las cosas. Los golpes se volvieron más constantes, los pasos más pesados y el ambiente más opresivo. Cuando al día siguiente los huéspedes vecinos huyeron con sus pertenencias, confesaron que algo había intentado jalarles los pies mientras dormían. Más tarde, el anciano les explicó que su esposa había muerto en ese lugar, velada en una de las habitaciones. Pero lo que omitió fue que su espíritu seguía ahí, vigilando, y no le agradaban los intrusos. Los fantasmas también hacen autostop. Patricio, un joven camionero chileno, lo descubrió una noche mientras conducía solo por una carretera desierta. Tras detenerse para revisar el camión, vio algo que nunca olvidará: un hombre alto, calvo y de apariencia cadavérica, sentado en el asiento del copiloto. Patricio intentó hablarle, explicarle que no podía llevar pasajeros, pero el hombre no respondió. Permaneció inmóvil, mirando por la ventana. En un intento de calmarse, Patricio arrancó el camión y continuó su ruta. Cada tanto miraba de reojo, esperando alguna reacción. Sin embargo, después de varios minutos, el hombre simplemente desapareció. Más tarde, Patricio descubrió una cruz metálica en el lugar donde lo recogió. Una marca de un alma que aún buscaba su destino. El departamento maldito. Adrián, un joven que había decidido comenzar de nuevo en San Luis Potosí, encontró un pequeño departamento donde vivir. Pero desde el primer día notó algo extraño. El ambiente era gélido, incluso en pleno noviembre. Al principio lo atribuyó a la falta de muebles, pero pronto las cosas se tornaron más inquietantes. Primero, las almohadas comenzaron a desarrollar hongos debido a la humedad excesiva. Luego, los golpes. Una noche, Adrián sintió un fuerte golpe en su glúteo, como si alguien le hubiese dado una nalgada. Despertó alarmado, pero no había nadie. En otra ocasión, sintió como algo le jalaba el pie mientras dormía. La puerta del baño, que siempre cerraba antes de dormir, aparecía abierta cada madrugada. Una noche, entre sueños, escuchó la risa de un niño. Sintió como algo pequeño brincaba sobre su espalda. Al despertar, encontró la cama todavía moviéndose. Poco después, la dueña del edificio confesó que el anterior inquilino practicaba brujería. Aunque un sacerdote bendijo el lugar, Adrián decidió mudarse. Desde entonces, ese departamento ha permanecido vacío. ¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde detrás de la risa de un niño en la oscuridad? Esta noche te invitamos a un viaje lleno de escalofríos y misterio, donde las risas infantiles podrían no ser tan inocentes como parecen. Bienvenido a este especial de relatos de terror donde los niños fantasmales son los protagonistas. Apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para un recorrido que no olvidarás. Saluda a Sally. En Edimburgo, Escocia, rodeada de arquitectura medieval y neblina, se encuentra una historia que helará tu sangre. Carmen y Luis, una pareja de turistas españoles, alquilaron un departamento a través de una plataforma en línea. Todo parecía normal hasta que notaron una instrucción peculiar. Al entrar, di: "Hola, Sally". "Gracias, punto". Pensaron que era una mala traducción o una broma, pero pronto descubrirían lo contrario. En su segunda noche, olvidaron el saludo y algo cambió. La calefacción dejó de funcionar misteriosamente, y la ventana del salón apareció abierta de par en par, dejando entrar el frío invernal. Esa noche, Carmen decidió disculparse en voz alta. "Perdóname, Sally". Los extraños sucesos cesaron, hasta la última noche. Luis regresó temprano al departamento sintiéndose enfermo y se olvidó del saludo. Se quedó dormido viendo una película. Cuando Carmen regresó, encontró las 4 hornillas de la estufa abiertas, liberando gas, y a Luis inconsciente. Gracias a su llegada a tiempo, logró salvarlo. Más tarde,
El anfitrión les explicó que Sally era una niña que había muerto en esa casa y que los nuevos inquilinos debían reconocer su presencia para evitar su ira. Ahora, Luis y Carmen se preguntan si hubieran sobrevivido de no haber atendido las advertencias. La esquina prohibida. En un pequeño pueblo mexicano, la familia de José siempre evitó una esquina en el jardín de la casa del abuelo. La enredadera que la cubría era espesa y oscura, y el abuelo advertía: el charrito se esconde ahí, no se acerquen. Aunque lo tomaban como una simple historia para asustar a los niños, una noche de verano demostró que quizás no era solo un cuento. El abuelo, ya enfermo, pasaba largas horas en el jardín. Una noche, José y su prima Mayra lo buscaron para llevarlo a cenar. Lo encontraron hablando en voz baja hacia la enredadera. Al preguntar con quién hablaba, él se limitó a decir: con un viejo amigo. Días después, el abuelo falleció. Durante el velorio, la familia escuchó ruidos en el jardín. Jaimito, el hermano menor, gritó que había visto a alguien corriendo hacia la enredadera. Cuando llegaron, solo vieron sombras y un sombrero pequeño abandonado en el suelo. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse a esa esquina. Miguelito y su madre. Una familia se mudó a una casa nueva, llena de ilusiones. Pero pronto, el hijo menor comenzó a hablar de Miguelito, un niño que según él salía de debajo de la cama. Al principio, lo ignoraron como imaginación infantil. Sin embargo, ruidos en el segundo piso y extraños movimientos llevaron a los padres a sospechar. Una noche, el padre vio a Miguelito sentado en la cama del niño, sonriendo. Decidieron pedir la ayuda de un sacerdote, pero antes de la bendición, su prima Vanessa, conocida por su sensibilidad paranormal, visitó la casa. Vanessa afirmó que Miguelito tenía la cara llena de sangre y que no estaba solo. Dijo que había una mujer en el primer piso. Es la mamá. Esa noche, Vanessa fue atacada por algo invisible. Desde entonces, la familia vive con temor, deseando no llamar la atención de Miguelito, ni de su madre. El cierre perfecto. Estas historias nos recuerdan que lo que parece inocente a simple vista podría ocultar un oscuro secreto. Los niños, con su risa y juegos, pueden ser mensajeros de algo mucho más profundo y aterrador. Si decides escuchar estas historias en la oscuridad, recuerda, nunca ignores las señales.